Todos los recorridos que figuran en el libro están homologados. ¿Qué es un sendero homologado? Bueno, esta es una cuestión también importante. Existe una señalización internacional y las mismas señales que nosotros, porque todos estos senderos que aparecen en la guía están señalizados. Otra cosa es el estado en que se encuentra la señalización ahora, después hablaremos de la señalización también. Un poco de tiempo, ¿no? Ya que han pasado, pero bueno, existe una señalización, como comentaba, de carácter internacional, y esto permite que una persona que venga a hacer algún sendero de los que aparece en esta guía pueda estar haciendo en Aragón otro sendero que tiene la misma señalización. ¿Por qué? Porque hay unos criterios homogéneos a nivel de toda España y a nivel de toda Europa, bueno, ya prácticamente a nivel mundial, donde hay un tipo de señalización específica para cada tipo de recorrido. Entonces nos encontramos tres tipos de senderos, ¿no?, homologados. El más pequeñito sería el sendero local, que en este caso depende de la Federación Andaluza de Montaña directamente. Ellos otorgan un número, una matrícula. Todos los senderos tienen un número y una matrícula, y luego tienen unos colores. En este caso los senderos locales serían con una raya blanca y una raya verde. Bueno, tienen más cosas, pero tampoco me voy a extender aquí en las cruces, en fin, en todo el conjunto de la señalización. Pero digamos que en los senderos donde aparecen marcas blancas y verdes son senderos locales, son senderos pequeñitos. Aquí tenemos Ronda, tiene bastantes senderos locales, e incluso tiene algunas guías en la calle que se pueden utilizar, que me parece que están en la oficina de turismo y en otros lugares. Luego tenemos los senderos de pequeño recorrido, que son la base de esta publicación, de esta guía, y esos tienen marcas blancas y amarillas, que cualquier persona que esté andando por la serranía seguro que se ha encontrado alguna marca blanca y amarilla, y también tienen, bueno, pues una flecha, como tú ya comentas, luego hablamos más en profundidad del tema de la señalización. Y los senderos de pequeño recorrido van de, son senderos cortitos, no llegan nunca a tener longitudes muy extensas, muy grandes, y básicamente casi todos los territorios, igual que nosotros, los que señalizan son senderos de pequeño recorrido, ¿no?, que normalmente comunican pueblos o hacen referencia, bueno, pues a algún lugar, pues no sé, por ejemplo, un sendero de pequeño recorrido que a lo mejor no comunica a un pueblo, puede ser, por ejemplo, que no es el caso, porque nosotros no lo tenemos homologado, quiero decir, la Serranía de Ronda, podría ser, por ejemplo, que es Higales Torrecilla, que no está homologado como sendero, pero eso podría ser un sendero de pequeño recorrido. No necesariamente tienen que comunicar dos pueblos, ¿no?, sino es un tramo pequeño. Y luego tenemos los senderos de gran recorrido. Los senderos de gran recorrido ya no dependen de la Federación Andaluza de Montaña, sino dependen de la Federación Española de Montaña, y también tienen un número de matrícula y se señalizan con los colores blancos y rojos. Nosotros tenemos aquí, atraviesa parte de la serranía, un sendero de gran recorrido que es el GR7, corrígeme si me equivoco, que tú creo que de esto casi sabes más que yo, y este es un sendero de gran recorrido que creo que va desde Grecia hasta Algeciras. Sí, Tarifa, Atenas. Sí, efectivamente. Y entonces, bueno, ya estamos hablando de grandes recorridos, ¿no?, de senderos enormes. Como poco tienen que tener, creo, hablo de memoria, pero creo que son 50 kilómetros, como poco lo que tienen que tener. Y no sé, por tener una referencia para las personas que nos están viendo de lo que puede ser un sendero de gran recorrido que conoce prácticamente todo el mundo, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un sendero de gran recorrido, independientemente del peso histórico y de todo, también está homologado como sendero de gran recorrido. Y una persona que venga de Alemania aquí a España, en este caso a la serranía, y se ponga a hacer el GR, pues se va a encontrar las mismas marcas que encuentra en Alemania, ¿no? Y si hace un pequeño recorrido, pues exactamente igual, ¿no? Por eso la necesidad de homologar los senderos, porque entendíamos que si existe una señalética internacional, ¿qué necesidad hay de inventarse otra señalética? Claro. Que no conoce nadie. No tiene sentido. Esa es la cuestión de por qué se señalizan los senderos, o sea, se homologan los senderos. ¿Cómo se diseña un sendero homologado? Bueno, el proceso para homologar un sendero, bueno, primero empieza por determinar el trazado. Es decir, hay que salir al campo, ver cuál es el trazado, y aquí es donde viene, digamos, la parte más complicada, porque luego es seguir unos pasos que la misma Federación Andaluza de Montaña tiene colgada en su página web, y tiene un manual, o sea, hay que seguir el manual. Pero la parte más complicada es determinar cuáles son los caminos por los que vamos a ir, que además tienen que reunir una serie de condiciones. La primera e imprescindible es que sean públicos. Y claro, ya sabemos cómo está el tema de los caminos, no aquí, a nivel general, ¿no? Entonces tenemos que intentar buscar que el camino sea público. Eso es lo primero, esa es la parte más complicada. La homologación ahí tiene poco que ver, ¿no? Pero sí es cierto que antes no lo pedían y ahora ya la Federación sí pide la titularidad del camino. Por lo tanto, tú tienes que garantizar, en principio, que el camino sea público. Esa es la tarea más compleja, ¿no?
Hombre, y luego también la filosofía del trabajo del resultado, ¿no?, de esta guía era, pues bueno, buscar aquellos caminos antiguos que tenían cierto uso, que también la gente de los pueblos pues lo valoramos, ¿no? Es decir, pues por aquí es por donde iba mi abuelo no sé dónde, pues por aquí es donde se iba a la feria antes del pueblo, o por aquí es por donde pasaba la mercancía, o subía el pescado desde la costa, ¿no? Independientemente de ese valor histórico que tenga el camino, hay que intentar que sea público. Eso es lo primero. Una vez que tenemos determinado la titularidad del camino, a partir de ahí hacemos lo que se llama un estudio de definición. ¿Qué es un estudio de definición? Bueno, un estudio de definición no es ni más ni menos que una serie de fichas de plantilla donde aparecen una serie de puntos, de hitos durante el camino, que son aquellos lugares donde nosotros vamos a colocar la señalización. Y entonces, bueno, pues se referencian y se toman unas coordenadas, se pone la altitud, se dice cuál es la distancia total desde el punto de salida hasta ese punto y cuál es la parcial de punto a punto, y se hace además un croquis de cada cruce, de cada sitio donde, bueno, pues se van a colocar las señaléticas. Hoy por hoy ya lo que se hace es una foto y y con las fotos ya con estas técnicas nuevas, bueno, nuevas, ya no son nuevas, con los Photoshop y este tipo de cuestiones, pues lo que hacemos es calar esa señalización en esa imagen, ¿no? Bueno, ese estudio de definición se pasa a la Federación Andaluza de Montaña, lo valida, es decir, ve que está bien hecho, es decir, que se adecúa a lo que dice su propio manual y otorga un número. En este caso un sendero de pequeño recorrido sería SPR, sería sendero de pequeño recorrido, _A, que sería Andalucía, y le da un número que solamente tiene ese sendero en toda Andalucía, SPRA 221, pues ese es para ese tramo determinado, ¿no?, el que sea, ¿no?, pues Ronda Cartagena, pues para Ronda Cartagena SPRA 221. Luego se procede a la señalética, a señalizarlo. Entonces luego se va al campo y se señaliza el camino. Se van colocando las balizas, se colocan las flechas, se colocan los paneles, se hacen las pinturas, es decir, se procede a la señalización del camino, y una vez finalizada la señalización del camino, se vuelve uno a poner en contacto con la federación pertinente, en este caso pequeño recorrido sería la andaluza, nos ponemos en contacto con ellos y ellos mandan a un técnico de senderos que verifica que el camino está señalizado, abierto y preparado para el uso público, para que todo el mundo lo pueda transitar, y se ajusta a lo que nosotros hemos dicho que íbamos a poner. Ellos lo validan, hacen una certificación y a partir de ahí el sendero queda homologado. Entonces ya no puede haber ningún sendero en Andalucía de pequeño recorrido con ese número, con el 221, que sería como las carreteras, pues la A339 hay una, pues esto sería igual, SPRA 221 o el número que toque, solamente habría uno. Y a partir de ahí ellos también exigen otra serie de cuestiones, como por ejemplo que haya una topoguía. Una topoguía, para entendernos, es la guía de sendero, Esto sería una topoguía, puede estar en este formato o puede estar en otro formato cualquiera. Ese sería, en síntesis, muy resumidamente, el proceso de homologación. Lleva un rato, lleva un rato bueno, y requiere de un presupuesto. Y te iba a preguntar, Miguel Ángel, en el caso de la guía que nos trae hoy aquí al programa, la guía de senderos de la Serranía de Ronda, el organismo que ha propuesto estos senderos es el CEDER Serranía de Ronda. Ajá. Pero ¿quién puede proponer un sendero? ¿Cualquier organismo? ¿Una persona particular? ¿Eso está regulado? Cualquier persona puede solicitar en principio la homologación de un sendero. Lo que pasa es que la Federación le va a exigir la titularidad de ese sendero. Entonces, bueno, cuando se trata de un camino público, pues hay que tener en cuenta que los caminos públicos también son de alguien. A ver, quizás esa no sea la expresión correcta, dependen de alguien. Es público, vale, de acuerdo, es de todos, pero depende de algún organismo. Un camino vecinal depende de un ayuntamiento. Entonces, no sé, nosotros podemos proponer mañana hacer un camino en 2 municipios, pero tendremos que pedirle permiso al ayuntamiento, si se trata de un sendero vecinal. También podemos hacer algo en una cañada real, pero en este caso la competencia es de la Consejería de Medio Ambiente. También tendremos que pedirle permiso a la Consejería de Ambiente. Es decir, nosotros podemos proponerlo, pero luego está la titularidad. Y claro, otra cosa es que el camino sea nuestro. Tenemos una finca, imaginemos, tenemos un fincón enorme, y entonces decidimos hacer 3 caminos en la finca, lo solicitamos a la Federación y se hace, y no, vamos, yo entiendo que no existe ningún problema, que yo sepa, no existe ningún problema. Pero lo básico y principal es la titularidad. Lo que no podemos hacer es intervenir en un territorio que no es nuestro. Y si es de todos, en este caso que es público, pues tenemos que tener las autorizaciones pertinentes, ¿no?, para poder intervenir. Y después en el tema de la manutención de todo ese balizaje que se ha instalado en todo el trayecto,
¿A quién corresponde la manutención? ¿Al organismo que ha propuesto o a la Federación Andaluza de Montaña o a la Federación Española de Montaña en el caso de un gran recorrido? No, las federaciones no. En las federaciones depende el velar. En principio ellos publican, los senderos están publicados en las páginas web, incluso hay páginas web especiales de GR, hay guías de GR nada más, hay guías de PR como esta, ¿no? Entonces, bueno, ellos no se encargan, velan un poco porque eso se conserve. De hecho, algunas veces nos llegan correos y nos llaman diciendo tal grupo ha hecho este sendero y falta señalización, ¿no? Que es muy posible porque con la señalética, bueno, aquello fue un laberinto, ¿no? Lo de señalizar y sobre todo que se mantenga la señalización. La conservación, en principio, para este caso la deben de hacer, casi todos son caminos vecinales, lo justo y razonable es que lo hagan los ayuntamientos, ¿no? Más que nada porque el sendero se ha convertido ya en una infraestructura turística. Es decir, ya no se trata de simplemente 4 personas que caminan, 4 montañeros que andan por esos caminos, eso era antes, esto se ha acabado. El senderismo es una actividad, no me atrevería a decir de masas, pero en momentos muy puntuales. Global, universal. Claro, es una cosa que está súper extendida, es decir, en lo que viene siendo la Otoñá, por ejemplo, en la parte alta del Genal, los senderos estos tienen un tránsito de personas. Vamos, yo recuerdo un día que estaba en Parauta y había 3 autobuses allí, me asusta esto que pasa aquí. Estuve por quedarme allí para ver cómo daban la huerta, pero bueno. Y luego hablé allí con Tomás, un señor que tiene un restaurante, y dice, ves que me quedo sin comida, ¿no?, estos días. Y hay que pensar que muchas veces la gente no va al pueblo porque el pueblo es bonito, que también, o no va al pueblo o al restaurante porque en el restaurante se come bien, que también, sino muchas de esas personas van ahí porque ahí está el sendero y luego pues comen allí o bueno, visitan el pueblo, pero el sendero es una infraestructura turística. Es una infraestructura turística como si fuera una plaza, no sé, o otra cosa, ¿no? Una plaza sería un bien público, ¿no? No tenía mucha vinculación con el turismo. Cualquier otra infraestructura turística que ahora no me viene a la cabeza. Y bueno, eso está generando dinero. Además, un sendero recorrido es un sendero mantenido. Tener un sendero que se recorre es un sendero que se mantiene. De otras cosas, porque ya muchas veces no hace falta ni señalética, porque es que el sendero es tan obvio, tan claro, que no necesita mucha señalética, ¿no? Pero en principio deberían de ser los ayuntamientos un poco los que se encargaran del mantenimiento. Eso en principio es el criterio. Otra cosa es luego lo que ocurra. También es cierto que un ayuntamiento tiene que atender a muchas cuestiones, ¿no? Entonces tampoco, en fin, y además nuestros pueblos ya sabemos cómo son, que no estamos hablando de grandes ciudades, pueblos de 300 habitantes con muchísimas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde el CEDER echamos una mano en lo que podemos, pero lo que sí está claro es que es complicado que nosotros desde este organismo, que lo que nos dedicamos básicamente a lanzar las iniciativas y que luego vayan rodando solas, es que estemos manteniendo todas las iniciativas que lanzamos, porque es que entonces, bueno, necesitamos nosotros un presupuesto inviable. Así que las federaciones no deben de mantenerlo.